Buenas tardes a todos los que están participando, los que están deseosos de recibir información. Me siento muy agradecido por estar aquí en esta invitación que nos hizo FEBESAR, el primer foro. Y fíjense las casualidades, es el primer foro de la Federación Venezolana de Búsqueda y Rescate y vamos a iniciar con ¿qué es el manual IANSAR? Su última actualización, que es del 2016. Eso no es una casualidad, porque el manual IANSAR es la guía, es nuestro libro de trabajo para realizar las operaciones de búsqueda. Estas operaciones se realizan o las necesitamos ejecutar, pero tenemos tres etapas para su realización. La primera, la gestión, y por eso está aquí en el manual. La segunda, la parte de planificación. ¿Cómo vamos a planificar las operaciones de búsqueda? También está en el manual. Y luego, pues, la ejecución, la operación en sí misma, que va dividida en dos partes. La operación de las aeronaves o embarcaciones o unidades terrestres que se despliegan y, por supuesto, la segunda etapa, que es el salvamento en sí mismo, el entrenamiento del personal. Si bien el manual cubre básicamente lo que es la gestión y la operación, nosotros en las organizaciones voluntarias, la parte que corresponde al entrenamiento en sí mismo para poder salvar a las personas, la helitáctica, el buceo, el montañismo, los primeros auxilios, todas esas herramientas están dentro de nuestra formación básica, pero necesitamos entender que el SAR no es solo eso, sino también es la parte de gestión, que tengamos las aeronaves, los recursos, la estructura, la organización del sistema y cómo vamos a planificar el uso de todas esas herramientas. Ahí está mi correo, sarrescate@gmail.com. Estoy a sus órdenes siempre y entremos en este tema. Este tema es indicarnos qué contiene el manual IANSAR, cuáles son los instrumentos que están dentro de él y los aspectos de interés en dónde están para que estemos ubicados en ese contexto que es muy, muy importante. Aquí vamos a ver el contenido del manual. ¿Qué tenemos en el manual? ¿Qué es primero el manual IANSAR y cuál es la estructura del manual? Ahí podemos ver una imagen de un patrón de búsqueda donde tenemos un patrón por sector que está en gris. Aquí en este lugar lo podemos ver, estas líneas, ¿ok? Este es el patrón. Y podemos ver otro patrón de superficie para las embarcaciones de búsqueda. Todo eso nos lo enseña el manual IANSAR, cómo se hace, cómo se estructura. Este es un trabajo hecho para la Federación, para FEBESAR, por nosotros, por la organización Rescate Humboldt. Pero también quiero decir que estamos de cumpleaños muchas organizaciones en Venezuela. Ya tenemos mayoría de edad. Por ejemplo, el Grupo de Rescate Venezuela cumple 50 años el 28 de diciembre de este año. Y la organización Rescate Humboldt también cumple 50 años el 17 de diciembre. Si se quiere, somos los grupos de rescate voluntarios más viejos y los voluntarios en general, pues siempre hemos existido y el más viejo serían los bomberos universitarios de Caracas. Luego tenemos el grupo de rescate Aragua que cumple 46 años, el Carabobo, casi todos los grupos ya pasamos de los 40. Los grupos que tenemos trayectoria como el Andino de Rescate, el Domingo Peña, que tenemos muchos años sirviendo, el Grupo Rescate Oriente, la Brigada de Rescate de Barcelona, en fin. Estamos de cumpleaños y nada mejor que empezar con este manual, que es lo primero que tenemos que saber en toda operación de búsqueda y salvamento, la gestión, y esto lo veremos aquí. En la búsqueda de una estructura organizativa, profesional, real y adecuadamente equipada que garantice eficientemente la respuesta inmediata para salvar vidas y resolver en su totalidad los casos SAR, nació
este manual. El manual IANSAR nace considerando los aspectos que acabo de mencionar. La parte profesional, el equipamiento necesario, la estructura organizativa para poder salvar vidas de forma eficiente. ¿Qué es el manual SAR? El manual IANSAR, bueno, es el manual de los servicios aeronáuticos y marítimos de búsqueda y salvamento. Ese manual está dividido en 3 volúmenes que lo vamos a ver, pero se nutre o nace de la unión tanto de la Organización de Aviación Civil Internacional como de la Organización Marítima Internacional a través de una serie de convenios internacionales que regían esta operación. Iban por caminos separados, cada quien iba por su lado y hacía lo que él quería, hasta que un día ambas organizaciones dependientes de Naciones Unidas, que es la OASI y la OMI, se pusieron de acuerdo. Estaba el convenio SAR de Hamburgo en la parte marítima, el convenio SOLAS de la seguridad de la vida humana en el mar, el convenio de Chicago de 1944, y esto hizo que estos organismos internacionales se pusieran de acuerdo. Estoy hablando de 1999, y ya el SAR funcionaba desde el hundimiento del Titanic en 1912. Pero continuemos. Este manual puede usarse separadamente cada uno de los volúmenes, que los vamos a ver y los voy a explicar, pero también pueden usarse en conjunto, unidos. Todos los países signatarios, tanto del Convenio de Chicago como que forman parte de la Organización Marítima Internacional, están en la obligación de cumplir este manual. Hay países que lo consideran como unas recomendaciones, pero hay países como Venezuela en la parte aérea que los tenemos de obligatorio cumplimiento. O sea, el SAR del INAC, el SAR aéreo, tiene la obligación de cumplir este manual. ¿Por qué es obligatorio? Porque el mismo Estado así se lo colocó a través de una providencia administrativa publicada el 16 de enero del 2009 en la Gaceta Oficial 31100. Allí el mismo gobierno, el mismo Estado dijo, este manual para nosotros en operaciones de búsqueda y salvamento de aeronaves es obligatorio. En consecuencia, hay que cumplir lo que allí se establece. Como les dije, el manual IANSAR es el Manual Internacional de los Servicios Aeronáuticos y Marítimos de Búsqueda y Salvamento. Se relaciona activamente con la Organización de Aviación Civil, a la derecha lo podemos ver aquí, la OASI, a través del anexo 12. La OASI tiene 19 anexos al Convenio de Chicago del 44. El anexo 12 es el anexo de búsqueda y salvamento, el anexo 11 de tránsito aéreo y el anexo 13, por ejemplo, de investigación de accidentes aéreos. El anexo 12, entonces, tiene el documento 9731. Ese documento 9731 es el manual IANSAR para la OASI y para la OMI sería el 961. La OMI se basa en el convenio SOLAS, el convenio de la seguridad de la vida humana en la mar, y el convenio SAR de Hamburgo, donde fue que se firmó, que contempla todo lo que tiene que ver con operaciones de búsqueda y salvamento de embarcaciones. Como les dije, se unió en 1998, este manual IANSAR fue constituido y entró en vigor en 1999, un año después, para que los países pudieran adaptarse. Acuérdense que en Naciones Unidas no es que hacen los cambios y se gestan de inmediato. Toma un tiempo para que todos los países puedan cumplir los procedimientos y las recomendaciones que ellos establecen. El manual IANSAR tiene 3 volúmenes. Como dije, este primer volumen habla de la organización y la gestión del sistema. Este volumen tiene 148 páginas. 148 páginas
de intercambio de conocimiento, de preparación, de formación, para que todos entendamos cómo debe organizarse el sistema SAR de cada nación. El volumen 2, el lomito lo llamo yo. Aquí es la aplicación de la ciencia, porque quiero decirles algo, búsqueda y salvamento es aplicación de ciencia. No que llegó el brujo y tiro unos dados y te fumas un tabaco y agarro una tapara con una vela y la pongo en el río. No, no, no. Búsqueda y salvamento es el desarrollo científico de un sistema que da con el objetivo que estamos buscando. Este volumen 2 habla sobre coordinación de las misiones. Aquí es donde tenemos cómo se hacen los patrones de búsqueda, qué es el coordinador de misión SAR en la escena, que es el coordinador de operaciones aéreas. En fin, da la estructura operativa del sistema SAR y tiene 548 páginas. O sea, es el lomito de todo el sistema. Luego tenemos el volumen 3. El volumen 3 se llama medios móviles. ¿Y qué es el volumen 3? Es un resumen del volumen 1 o el volumen 2, contenido dentro de este volumen 3 con algunos anexos importantes, con el fin de que sirva como de ayuda a memoria a los que están coordinando las operaciones de búsqueda. Es decir, debe ir a bordo de las unidades que se despliegan, debe ir a bordo de los buques, debe estar en el centro coordinador de la misión, el que está coordinando la operación de búsqueda y salvamento, debe estar en las aeronaves de búsqueda que van a fungir en el sitio de operaciones y, por supuesto, en el lugar del siniestro, si hay factibilidad. En este caso, generalmente puede ser en un barco, en un avión estrellado nos es un poco más complicado andar lleno de papeles porque tenemos que andar cargando otras herramientas de trabajo indispensables. Y entonces aquí tenemos el contenido o de qué trata cada uno de esos volúmenes. La estructura del manual. Aquí tenemos un libro que está de este lado, del lado izquierdo, hecho por José María Silos Rodríguez, un gran amigo español que agarró toda la parte operativa del SAR, la parte de planificación, y lo desarrolló en esta publicación. Yo no la conocía, esa publicación me la mostró un día en Caracas Ernesto Caraciolo, hoy jefe del RCC Maiquetía, del Centro Coordinador de Búsqueda y Salvamento en Maiquetía, y me mostró este libro. Yo lo compré, lo leí y me pareció extraordinario y me hice muy amigo de José María, intercambiamos información y una cantidad de cosas y por eso hoy se los recomiendo. El libro, como ven, puede venir en digital, de hecho está digitalizado, y abajo les coloco Itaeria. Itaeria es un instituto de formación que está en España, con certificación europea, donde vamos a iniciar un curso de gestión de búsqueda y salvamento, dura 80 horas, con esa certificación, por supuesto, no es un instituto gratis, es un instituto que pago. Estamos tratando de ver de tal manera de que se puedan dar unas becas hacia FEBESAR para repartirlas en los grupos y dar este curso donde los instructores pues somos venezolanos por nuestra experiencia y nuestro trabajo. Quiero decirles que yo empecé en rescate en el año de 1973. Ahí ingresé a la organización Rescate Humboldt. O sea, tengo 44 años salvando vidas en forma ininterrumpida. Soy uno más del equipo. Unos me llaman un dinosaurio. Pero bueno, ¿qué puedo decir yo? No hay otra. Pero para adelante. Ahora, regresemos. Volumen 1, organización y gestión. Volumen 2, coordinación de misiones. Volumen 3, medios móviles. Ese es el formato, la estructura de este manual. Nuestra guía, nuestro manual que nos permite a nosotros saber
cómo organizarnos y cómo tenemos que ejercer nuestras funciones de búsqueda y salvamento. ¿Qué contiene el volumen 1? El volumen 1 tiene los capítulos que estamos viendo aquí. 6 capítulos. El primero, principios generales del sistema. ¿Cómo se organiza el sistema? Que es un RSC, un centro coordinador de salvamento, un subcentro coordinador de salvamento, el centro de coordinador de emisión para recibir las señales de los satélites, de la transmisión de emergencia, de las balizas que se activan. Esa es la estructura. Nos habla de los componentes del sistema, la organización de búsqueda que tiene que tener, los sistemas de trabajo, cómo estructurar las operaciones de búsqueda y salvamento. Luego tenemos la formación, clasificación, titulación y certificación y los ejercicios de todo el personal que forma parte de la actividad. Esto yo creo que es importante y por esto inició FEBESAR nada más que con qué es el manual IANSAR. Nosotros necesitamos tener formación, tenemos que tener clasificación, tenemos que tener una titulación, tener certificación y tenemos que ejercitarnos. Nosotros los voluntarios hacemos eso a cada rato, pero hay falencias en la parte de certificación, hay que mejorar esas acciones por parte de todos, Y nos ha pasado, hemos tenido operaciones, por ejemplo, hay grupos que nosotros vamos a una operación con el Venezuela, el Humboldt, el Andino de Rescate, el Domingo Peña, la Brigada de Rescate de Barcelona, y nosotros inmediatamente nos acoplamos porque nuestros niveles de formación son parecidos. Pero al entrar con otra organización, con otros métodos de formación, bueno, se producen inconvenientes que la intención es superarlos a través de esta plataforma que el SIGIR, apoyando a FEBESAR, está desarrollando. Las comunicaciones. No podemos seguir pegando gritos en una operación de rescate, pero hay un sistema, hay unos procedimientos de comunicaciones que tenemos que cumplir. Y las comunicaciones avanzan cada día. Los teléfonos, son tan inteligentes los teléfonos que escriben lo que quieren. Yo escribo una cosa y cuando lo leo sale otra. Entonces, ¿qué es esto? Dice uno. Bueno, así está la tecnología, nos está arropando y nosotros los dinosaurios nos quedamos un poquito atrás, pero ahí vamos mejorando poco a poco, con el apoyo de los que dominan esas tecnologías y nos ayudan a mejorar. Gestión del sistema. ¿Cómo se gestiona el sistema? Administrativamente, con planificación, los planes de respuesta, de organización, los subcentros, dónde hay un subcentro en Venezuela. Bueno, sabemos dónde están los subcentros. Pues en Venezuela tenemos un subcentro en Maracaibo, uno en Barcelona, el de abajo de Maiquetía, que lo llaman Basesar, el de Amazonas, el de Bolívar. Así se organiza. Igual existe en Argentina, están divididos en cuatro regiones de búsqueda y salvamento, subregiones donde se activa. Y por supuesto vienen las mejoras del servicio. Por eso, es organización y gestión. ¿Cómo vamos a lograr tener el servicio que queremos? ¿Cómo lo vamos a evaluar? En un procedimiento para evaluar el servicio. Y ese procedimiento va a permitir que mejoremos. Es el control de calidad de las operaciones de búsqueda y salvamento. Hermosa foto. Accidente aéreo. Ahí está el avión. El fondo un tepuy. Ahí llegamos nosotros. Ahí llegaron los voluntarios a trabajar, a ayudar, a salvar vidas, a hacer lo que mejor sabemos hacer, servir al prójimo. Ese volumen 1 tiene 14 apéndices, que es lo que vamos a ver ahora en este momento. Dentro de esos apéndices, como les dije, esta es la parte de gestión del manual IANSAR. En esos apéndices tenemos cómo establecer una legislación, los códigos de colores y pictogramas para los suministros, así como lo tiene la Cruz Roja. Bueno, el SAR también los tiene, son los mismos. El rojo ya sabemos todo para qué es, cuando está una caja pintada de rojo, medicamentos, etcétera.
Y el verde, el negro, equipos de cocina, bueno, son los mismos colores. ¿Por qué? Porque las agencias de operaciones de búsqueda y salvamento en estructuras colapsadas o USAR tienen los mismos pictogramas y colores que la parte aérea y marítima. Las fuentes de asistencia que nos pueden prestar apoyo al servicio SAR, las fuentes de información, las falsas alertas que nos las dan, llamadas de que vieron un avión estrellarse, eso lo recibimos a cada rato, incluyendo las falsas señales de las estaciones, de los EPIR, de los radioimpactos, de las diferentes balizas de emergencia que se activan, y cuando una persona en emergencia o se activan solas porque el mecanismo se activó, por ejemplo, en el caso de un aterrizaje brusco, inmediatamente esa señal llega al espacio, va al MSC, es procesada y ellos transmiten al RCC y en muchos casos son falsas alertas. Características preferidas de alerta, localización con los nuevos sistemas de transmisiones móviles de socorro. Lo tenemos en el teléfono. El Grupo Rescate Caracas tiene, por ejemplo, en el Parque El Ávila un sistema de emergencia que usted aprieta un botón rojo e inmediatamente activa las coordenadas e indica al operador que esté pendiente de ese sistema de que a usted, el excursionista, le está pasando algo. Los servicios móviles de comunicaciones. Comunicaciones es la herramienta vital del SAR. Siempre lo ha sido. La autoevaluación nacional de los servicios de búsqueda y salvamento, cómo evaluarlos, cómo corregirlos. Los acuerdos sobre búsqueda y salvamento que tenemos que tener, por ejemplo, con otros servicios, como el caso de la gobernación del Estado Bolívar o como el caso de la gobernación del Estado Aragua, que tienen servicios aéreos que también nos pueden ayudar. Entonces tiene que haber convenios entre esos servicios y el servicio SAR. El ejemplo de un comité coordinador SAR. Tenemos en Caracas, en Venezuela, me disculpo, la necesidad de tener un comité SAR. El comité SAR es un ente central que permite evaluar todo lo que hacemos en el SAR. Nosotros hacemos cosas muy buenas, pero también tenemos falencias y debilidades, y esas debilidades pueden reforzarse a través de un comité SAR, donde nos escuchemos todos, donde estemos presentes todos. Por supuesto, no podemos estar todos los grupos de rescate, pero sí nuestros representantes, y más el representante de FEDESAR, pero no lo tenemos. El SAR de Venezuela, el SAR del INAC y el SAR del INEA, que es el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos, no tienen un comité SAR. Y eso debería ser una propuesta de nosotros aquí. El acuerdo de modelo de reparto de responsabilidades, en fin, los anexos que estamos hablando, los principios prácticos de la gestión de riesgo para evaluar la respuesta SAR, las responsabilidades nacionales de los estados contratantes de acuerdo al Congreso y el modelo de contrato entre un RCC y los servicios de asistencia telemétrica, porque hay que darle asistencia, por ejemplo, a las personas en los buques. Todo eso lo contempla este volumen 3. Aquí tenemos una imagen de un avión que aterrizó de emergencia en el estado de Amazonas, le falló el motor. Ahí llegamos otra vez. Ahí estaba CONASAR, trabajando, apoyando. Ahora, del volumen 1, los aspectos determinantes o que representan mayor interés. Entonces, fíjense, de este manual enmienda 2016, en el punto 1.5.6 tenemos los comités coordinadores SAR nacionales. Una falencia del sistema en Venezuela que es importante que resolvamos. Luego, otro de los puntos nos dice que el RCC, el Centro Coordinador de Salvamento, debe operar 24 horas. Debe haber un plan nacional de operaciones SAR, de respuesta. Ahí está el punto donde indica el manual que debe estar, que está eso para leerlo, para nutrirnos de conocimiento. El plan nacional establece las responsabilidades, pero escúchenme bien, el plan nacional establece las responsabilidades de todo el mundo. Por ejemplo, Protección Civil no tiene responsabilidad coordinadora en accidentes aéreos. Es un ente concurrente, un ente que pudiera prestar apoyo,
pero dentro del esquema de su ley de formación no está la respuesta para un evento SAR. Sin embargo, tiene que dar a veces esa respuesta porque es el único organismo que está en X sitio y ahí ocurrió un accidente aéreo, no se van a quedar de brazos cruzados porque el servicio requiere que se salven esas personas y por tanto la ley de aeronáutica civil contempla que búsqueda y salvamento es de interés público, pero debe ser coordinado por el organismo competente. ¿Qué significa interés público? Que cualquiera puede prestar el servicio y la atención de ser necesario, pero que en el momento que se haga presente la autoridad competente, ellos deben asumir el comando y el control de esa situación y son los que tienen la potestad de ordenar y establecer los procedimientos a cumplir. Pero todo eso lo vamos a tener dentro del Plan Nacional SAR, que tampoco lo tenemos. Aquí tenemos un plan que le decimos nacional, pero en realidad es un plan de operaciones porque distribuye cuáles son los subcentros, etcétera, pero no informa de las responsabilidades de cada uno de los organismos. Por ejemplo, en qué me va a apoyar FEDESAR o en qué me va a apoyar la Fuerza Armada Nacional. Ese es el Plan Nacional SAR, que es un plan de responsabilidades. Luego, dentro de los aspectos de interés, en el capítulo 5.5.2, tenemos, por supuesto, los planes de respuesta o acción, los planes SAR, el Plan Nacional SAR y los planes regionales. Cada región debe tener. El SAR se trabaja planificadamente, no se puede inventar, no se puede improvisar. La improvisación genera riesgo, la improvisación puede traernos eventos no deseados de unas situaciones que no deberían habernos ocurrido. ¿Cómo evaluamos el sistema? Bueno, el manual IANSAR, el punto 5.6, nos dice cómo evaluar el sistema. Eficiencia del programa para prevenir la pérdida de vidas humanas, eficiencia del programa para la pérdida de bienes. En la parte aérea, la pérdida de bienes en realidad es bien difícil, porque un accidente de un helicóptero, mire, es difícil que evitemos daño, igual con un avión que se pose sobre unos árboles. Esto está dirigido más a la parte marítima, porque una aeronave que esté a la deriva, que se acerque a unos arrecifes y pueda venir una embarcación de salvamento, remolcarla y sacarla de esa área de peligro, pues esas formulaciones que están allí, la fórmula, entrarían en vigor. Nuestra parte, en la parte aérea, tenemos ese de arriba, que es prevenir la pérdida de vida. ¿Y cómo se mide? Bueno, muy sencillo. En un avión van 10 personas y hemos logrado salvar a esas 10 personas, ese número que vamos a obtener es 1 al aplicar esa fórmula que está allí, que sería el 100%. Si por el contrario llegamos a la escena y de 10 solamente sacamos 5, entonces el número es 0,5, que sería el 50% de la evaluación del sistema, donde nos va a indicar cómo estamos. Por supuesto, este es un ejemplo de una aeronave. Cuando lo haces a la cantidad de aeronaves que trabaja el servicio, pues vas a tener una cifra que te va a decir si estás cumpliendo o no con los objetivos que tiene trazado el programa. Aquí tenemos un helicóptero del ejército, 8440, tuvo un accidente al norte de Puerto Ayacucho. Los organismos de salvamento, tanto el SAR, el Instituto Nacional de Aviación Civil, los bomberos aeronáuticos, personal voluntario de CONASAR, lo pueden ver aquí, llegaron a la escena del accidente. Llegaron de noche, porque él se cayó a final de la tarde. Estaban como a 500 metros de donde estaba el helicóptero, pero no tenían los equipos para ver, no tenían los implementos para localizar de noche los restos del helicóptero. A pesar del esfuerzo que hicieron y llegaron caminando, por supuesto, con vehículos hasta la zona, hasta la carretera más cercana que estaba a 500 metros. En la mañana, al despuntar el sol, lograron ver los restos muy tempranito, de madrugada,
y encontraron a esa señora que están viendo aquí con vida. Le dieron asistencia, aquí la ven que la están colocando a bordo de la ambulancia, ya bajándola en el hospital de Puerto Ayacucho. Y eso es lo que nosotros sabemos hacer. Nosotros no molestamos, nosotros no vamos a tomar fotos, ni a pasear, ni a caminar por ahí. Nosotros vamos a salvar vidas, a dar asistencia, a demostrar y hacer lo que por años hemos estudiado y aprendido. Por eso es que el sistema en este volumen 1 requiere de equipamiento. Nada hacemos con solo voluntad si no tenemos los equipos. Ahí la señora tuvo que pasar la noche en la selva. Si hubiéramos tenido visores nocturnos, si hubiéramos tenido el equipamiento, si los recursos estuvieran allí como corresponde, no mucho, pero que estuviesen allí, le aseguro que esa misma noche esa señora hubiera llegado al hospital, porque nuestra voluntad nos sorprende hasta nosotros mismos. Otro aspecto importante que considera el volumen 1 es la importancia de un registro estadístico. Tenemos que tener estadística, ahí lo dice el punto 5.3.11, que sea confiable, que sea permanente, que tenga una serie de características que permita que la información sea obtenida en cualquier momento. O sea, no puede ser un registro secreto, metido bajo llave y que nada más lo conozca una sola persona, porque entonces no hay acceso a la información. Y perdemos muchísimo material que es histórico para el desarrollo del país. Y ahí tenemos una foto del avión de Corpo Andes. Se estrella en el año de 1969 y es localizado en el 2006, 36 años después. Es un caso interesante por varios aspectos. Uno de ellos por la mula que llevó el doctor Carlos Bruguera. Pero eso es un cuento que lo echaremos posteriormente. Estábamos en una operación, o se estaba en una operación de salvamento, más bien de recuperación, porque era un avión que se había estrellado arriba en el páramo merideño. Estaba Ali Rivas, jefe del subcentro de rescate de Maracaibo, coordinando la operación, cuando localizan por casualidad esos restos de la aeronave. Carlos Bruguera, doctor, médico, veterinario, por lo de la mula, está allí, va al lugar, toma la foto, se la manda a Lee, nadie recordaba este accidente y lo da a Lee y nos llama a la organización Rescate Humboldt, donde nosotros tenemos un archivo que nació de Julio Lescarbura, para que ustedes lo sepan. El que ideó esto fue Julio Lescarbura. Y yo tuve la oportunidad de recibir de manos de Julio su archivo, una cajita gris con unos ficheros, y de ahí desarrollamos nosotros este trabajo también con la iniciativa y el aporte del capitán Néstor Salazar Briceño, que fue jefe de búsqueda y salvamento de los años 50 hasta 1977, mi profesor y amigo, como fue Julio, un gran compañero, que hicimos muchas cosas juntos, cosas de búsqueda y salvamento. Entonces, al revisar inmediatamente encontramos que era el avión de Corpo Andes e informamos, y bueno, esa es la imagen. Para eso sirven los archivos, pero no solo para eso, sino que hay casos reales que pueden ayudarnos en otras operaciones de búsqueda, como va y como ocurrió en el caso del helicóptero del ejército que va a hablar el teniente coronel Freddy Suárez Medina. La importancia de la calidad. Ya vimos cómo calculamos. Y bueno, los motivos usuales por los que los directores SAR fracasan en su misión son el proceder de manera inadecuada al aplicar medidas apropiadas de forma incorrecta o al tratar de hacerlo todo por sí mismo. Eso lo hemos vivido todos. El SAR se trabaja en equipo. El SAR es aplicación de ciencia. Y el SAR, el trabajar con equipo, es que el coordinador de misión SAR designado
tiene que tener un Estado Mayor, un staff de personas que lo ayuden, el coordinador de logística, el de operaciones, el de planificación, el de personal, tenemos que saber cuánta gente tenemos, qué necesitamos, el control de operaciones de aeronaves de vuelo, todo eso se requiere. Y por eso, cuando no se arma una estructura adecuada, pues el SAR fracasa en el objetivo de la misión, que es localizar lo que se está buscando. De allí, esto es la importancia de la calidad, que lo tenemos escrito en el manual, en el punto 6.1.4. No es un invento de Enrique Martín, no. Y ese manual es de obligatorio cumplimiento en Venezuela. El otro aspecto importante que nos da el volumen 1. Las unidades de búsqueda deben llegar a la escena o desplegarse 90 minutos, en 90 minutos. O sea, se cayó el avión en 90 minutos. Deberíamos, en teoría, llegar al lugar del accidente. Ojo, ojo, ente competente. Recuérdense, los voluntarios somos segunda respuesta, aunque a veces somos la única respuesta en algunos lugares, ¿ok? Entonces, los entes competentes, en este caso el SAR, es el Servicio de Búsqueda y Salvamento Aéreo o el Servicio de Búsqueda y Salvamento Marítimo, son los que deben desplegar sus unidades de búsqueda y salvamento, SRU, y estas unidades deben llegar al lugar del siniestro donde se presentó la situación en 90 minutos. Por supuesto, siempre y cuando conozcamos ese lugar. ¿Ok? Porque si el avión se desapareció en una ruta o la embarcación se hundió y no hubo comunicación, pues no podemos llegar en 90 minutos, porque no somos adivinos, ni brujos, ni nada de esas cosas. Pero eso es importante tenerlo presente. En este caso, que es un avión, el Yankee Victor 1060 Charlie Papa, que tuvo un accidente en Táchira, el LED 410, el llegar a la escena fueron 17 horas, 90 minutos, 17 horas. Y el último evacuado fueron 58 horas. Aquí trabajamos los voluntarios. Taima, los voluntarios no son responsables del cumplimiento de los tiempos de respuesta. Yo puedo llegar 3 días después si quiero, pues yo soy voluntario. Pero el ente competente, por ley y como es obligatorio, tiene que cumplir sus tiempos de respuesta. Entonces, no nos confundamos. Nosotros somos voluntarios. Voluntarios que apoyamos, que trabajamos en equipo. Y eso marca una diferencia. Por supuesto, esta operación fue una operación compleja, había mal tiempo, el helicóptero no podía entrar, había que llegar caminando, no había precisión del lugar. Una serie de situaciones que se fueron presentando en la misión. Pero, señores, de 90 minutos a 17 nos llama a la reflexión y a eso es lo que vamos, no a criticar. No, criticar lo hace cualquiera, sino a que tenemos que mejorarnos para que no nos pasen esas cosas. Hoy en día tenemos problemas con esos tiempos de respuesta, pero también los teníamos hace años y el SAR tiene sus altas y sus bajas, sus mejoras operativas, sus falencias, pero tenemos que buscar continuidad, que es lo que nos va a garantizar la calidad del servicio. Aquí lo que dice el volumen 1 de los tiempos de respuesta. Y vamos a escuchar un sonido. Voy a ponérselos ahora. Es un accidente aéreo, el Yankee Victor 144 Charlie Papa, el 114, el 144 Charlie Papa, tuvo un accidente el 10 de febrero de 1989. Vamos a escuchar el reporte del piloto, vamos a escuchar cuando se estrella, lo voy a repetir 2 veces para que lo escuchen mejor, para que ahorita se familiaricen. Y eso tiene que ver con esto, los tiempos de respuesta que están en el manual IANSAR para explicarles la importancia de esos tiempos de respuesta. Vamos con el sonido.
Bueno, creo que no lo deben haber escuchado muy bien, voy a repetirlo ahora, pero quiero decirles que los tiempos no son los mismos de esa situación de emergencia. ¿Por qué? Porque los reducimos, o sea, hicimos un recorte para con ello poder tener mayor poder de transmisión, o sea, para podérselos poner casi completos. Por eso los tiempos no se ajustan. Vamos a repetirlo, espero que lo escuchen mejor ahora. Una grabación dramática. Bueno, déjenme decirles que nosotros despegamos antes que ese avión se estrellara. Eso es un tiempo de respuesta. El helicóptero de búsqueda y salvamento, salimos en un Bell Ranger de búsqueda y salvamento. Y llegamos al sitio, a la escena. Inmediatamente atrás venía otro helicóptero donde venía el jefe de investigación de accidentes del Ministerio de Comunicaciones de esa época. Y llegamos a la escena del accidente. Y gracias al llegar en esos tiempos de respuesta que nos cuesta en este país cumplir, determinar qué le ocurrió al avión. El avión sufrió engelamiento en los comandos. ¿Y saben por qué? Porque además de que se estrelló, se incendió. Cuando llegó el personal de búsqueda y salvamento, todavía había unos sitios donde había hielo. Y eso, si hubieran quedado vivos, los hubiéramos atendido. Y si no, en este caso, investigación de accidentes preservaba la escena de ese accidente. Ahí tenemos los tiempos de respuesta. Los tiempos de respuesta se escribieron con sangre, con la sangre de esas personas que usted oyó en esa comunicación. Eso no es un invento de Enrique Martín o de la Federación Venezolana de Búsqueda y Salvamento, o Rescate, lo que usted quiera. Eso es un tratado de realidades donde dice que esos son los tiempos que hay que cumplir. Así como está la hora de oro, la hora dorada, para que atendamos a los pacientes cuando tienen un accidente en una autopista, en una carretera o en otro lugar que tiene que estar antes de una hora en un hospital recibiendo la atención como corresponde. Así tiene el SAR su sistema. Debe operar 24 horas al día. 24 horas al día operar no es que atiendes el teléfono. Operar es que tienes que dar respuesta, que tienes que enviar aeronaves, que tienes que enviar personal a la hora que se presente. Ahí está donde está en el manual indicado. Punto 2.3.7, 2.3.11. Apenas el RCC, el Centro Coordinador de Búsqueda y Salvamento, o el Subcentro Coordinador de Búsqueda y Salvamento, RSC, reciban la novedad, el oficial SAR de guardia, antes de los 5 minutos, tiene que tomar acciones sobre la llamada recibida. El personal SAR de respuesta que está de guardia debe estar listo para despegar en 30 minutos. Ahí está el punto 6.5.6 del manual IANSAR volumen 1, que tiene 148 páginas.
La primera unidad de búsqueda y salvamento debe llegar a la escena 90 minutos después de su despacho. Y el personal debe ser rescatado con tiempo medio máximo de 2 horas, según el punto 6.5.2. Ustedes se acuerdan allá, 58 horas. Había gente viva en aquel accidente. Había fallecido y gente viva, aquel que les puse del estado Táchira. Esta es la realidad. Estos son los tiempos de respuesta. ¿Los hemos cumplido? A veces lo hemos cumplido, pero sobrados, como les puse el ejemplo. Recientemente tenemos falencias en eso, que tenemos que mejorar. Porque la crítica no es por criticar, la crítica es para que lo hagamos como debemos hacerlo. Porque si otros países lo hacen, como España, salvamento marítimo es un ejemplo digno. O sea, los buques españoles se hundían y la gente decía, bueno, pido ayuda por radio, pero bueno, nadie me va a salvar. Ellos sabían que morían en esos mares gélidos de toda esa zona. Hasta que un día una persona dijo, hasta aquí llegamos, basta, y cambió. Usted llama y esos despegan, pero más rápido que inmediatamente. Aquí llamamos y, oiga, señor, para despegar nos cuesta muchísimo. Tenemos que cambiar. Es necesario, es por el bien, es porque salvamos vidas, no por condiciones de otro tipo, sino por condiciones de vidas humanas. Ahora, el contenido del volumen 2. El volumen 2, como ya les dije, es lo mito. Tenemos 9 capítulos aquí. ¿Qué es el sistema de búsqueda y salvamento? ¿Qué es el coordinador SAR? ¿Qué es el coordinador de misión SAR? ¿Qué es el coordinador en la escena del accidente? ¿Quién es el coordinador de las operaciones aéreas? Toda esa estructura la establece esta parte del manual. Las comunicaciones, cómo nos vamos a hablar, cómo nos vamos a reportar, cuáles son las frecuencias. Todo lo vamos a ver ahora aquí. Conocimiento y acción inicial. ¿Cómo sabemos del caso? ¿Quién nos lo reportó? Nos lo reportó un servicio ATS de tránsito aéreo. Nos lo reportó una persona que llamó. ¿Cuáles son las acciones que vamos a tomar tanto en la parte marítima como aérea? Porque en la parte marítima puede ser que nos lo digan los pescadores e informen a el Centro Coordinador de Salvamento Marítimo. Porque déjenme explicarle, en la parte aérea, el SAR aéreo lo controla el INAC, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, y tiene sus propios recursos. En el caso del Instituto Nacional de Espacios Acuáticos, el INEA, ellos tienen una serie de capitanías de puertos desplegados por todo el territorio nacional, como lo tienen otros países con otros nombres. En este caso, el INEA estableció un convenio con la Armada de Venezuela y el Comando de Guardacosta es el ente de respuesta SAR marítimo. En consecuencia, el MRCC, MAR RCC, es competencia del Comando de Guardacosta por delegación del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, para que estemos claros. Luego, capítulo 4, principios aplicables a la planificación y evaluación de búsqueda. ¿Cómo vamos a buscar los patrones de búsqueda, las fórmulas matemáticas que se aplican? Porque, ¿qué les dije? Búsqueda y salvamento, aplicación de ciencia. Técnica y operaciones de búsqueda. ¿Cómo se ejecutan? ¿Cómo vamos a ver? ¿Cómo vamos a encontrar esos objetivos? Por cierto, el grupo de rescate de Ayacucho tiene un trabajo extraordinario sobre observadores de búsqueda. Está en internet, pónganlo, que es muy interesante. La planificación y las operaciones de salvamento. El salvamento no se puede improvisar. ¿A dónde vamos a llevar las personas heridas vivas? ¿A dónde la vamos a meter? ¿Cómo la vamos a trasladar? ¿Qué tipo de lesiones podemos encontrar? Todo eso tiene que ser planificado. Operaciones SAR con varias aeronaves. Vamos a tener las aeronaves más rápidas, vamos a mandarlas a los sitios más lejanos o las que tengan mayor autonomía. Podemos hacer operaciones con helicópteros abajo, aeronaves arriba. Todo eso que nos va a permitir cubrir las zonas de búsqueda para localizar el objetivo. Ahí lo tenemos en el capítulo 7. Ayuda de emergencia diferentes a las operaciones de salvamento. O sea, el desastre de Vargas, el SAR colaboró en esa operación, también en el desastre del río Limón, también en otras operaciones que no son necesariamente búsqueda y salvamento aéreo o marítima,
sino de personas extraviadas. Entonces tenemos que saber cómo vamos a encajar en ese sistema y cómo podemos hacer y trabajar. Y por supuesto, la finalización, la conclusión de las operaciones, cuándo se dan, cómo se dan, cuándo se debe terminar una operación de búsqueda. La regulación aeronáutica venezolana, en el caso aéreo 279, establece unos periodos de tiempo. La pueden buscar en internet, entran a la página web del INAC, buscan legislación o leyes y buscan regulaciones aeronáuticas venezolanas, RAV. Y ahí buscan la de búsqueda y salvamento, que es una de las últimas. ¿Okay? Aquí tenemos esta foto que es la imagen. ¿Se acuerdan de la señora que quedó viva del accidente aéreo? Estaba por aquí ella. Aquí fue donde le dieron la atención. Este es el área del accidente, una vista aérea. Ahí la tiene. Este volumen 2, que tiene 548 páginas, tiene un total de 20 apéndices que ahorita vamos a observar igual. Fíjense, comunicaciones de socorro, apéndice A. Las comunicaciones en SAR son vitales. Los formatos de los mensajes. Los mensajes no son como uno que escribe, hola, ¿cómo estás? Saludos cordiales, te mando un saludo te quiero mucho. No. Aquí vamos al grano y puntual. Tenemos las operaciones de salvamento a gran escala. Por ejemplo, un 747 Marisol y tenemos que hacer un trabajo. Bueno, aquí nos dicen y nos orientan cómo hacerlo. ¿Qué es la incerfa o la incertidumbre? Los datos de alerta o alerfa, la fase de peligro o de estrefa. Todo eso nos lo dice el apéndice. La selección de medios y equipos para poder cumplir el trabajo que necesitamos. Los formularios de informe inicial, de asignación de tareas, que es el CIRREP, que es el informe de situación, Situation Report. Ese CIRREP no es que lo inventó el tipo que está en el RCC o fulano, no, eso hay una norma que indica cómo se debe desarrollar, cuál es su contenido y eso es lo que transmite el informe de situación, de tal manera de que todos los que trabajemos en una operación tengamos acceso a ese CIRREP. Y está el código MAREC. ¿Qué es el código MAREC? El código MAREC es una especie de CIRREP, pero establecido hacia la parte marítima. Tiene dos partes. En caso de una embarcación comercial grande, un buque mercante, y los buques recreativos o del día a día, pues, de las personas. Ese buque, ese código MAREC incluye cómo es el buque, la borda, cuántos motores tiene, si es fuera de borda, colores, toda la estructura del buque que está en emergencia o el barco o la embarcación que está en emergencia. Ese código lo emite el RCC, llega a los otros subcentros o las bases de salvamento y ellos van a saber qué es lo que se está buscando, las características técnicas de esa embarcación que está en emergencia o que está desaparecida y facilita su localización. Las intercepciones, ¿okay? Cuando tenemos un avión que viene en vuelo, está cayendo, reporta que tiene un problema, que no puede mantenerse en vuelo porque los motores le fallaron, entonces, ¿cómo va a llegar el avión de búsqueda a interceptar ese avión en emergencia? ¿Cómo determinamos el datum, el punto de donde vamos a iniciar las operaciones de búsqueda? Y tenemos, por supuesto, la parte para hacer los cálculos de planificación y evaluación de búsqueda en estos casos. La preparación de mapas de probabilidades iniciales, que son unos mapas circulares para determinar dónde se puede encontrar el objeto de la búsqueda. En el caso de aviones, eso lo determinamos por la distancia de planeo de esa aeronave y por otra serie de elementos, las condiciones meteorológicas, el wind vector, o sea, la velocidad y dirección del viento, e igual ocurre en la parte marítima. Cuadros gráficos de utilización y de cuánto podemos buscar una persona en el agua, todo eso está en estos anexos. Sistemas de notificación a los buques para búsqueda y salvamento, características funcionales que se han considerado en relación a las ayudas informativas de la planificación, problemas de ejemplo, fichas de intercambio, planificación de búsqueda para las balizas de 121.5, o sea, cómo recalamos a una señal de un LT que se está emitiendo, cómo lo hacemos con sonido,
si no tenemos un Direction Finder, que es un sistema de dirección que permite que al llegar la señal de emergencia en 121.5, nosotros nos diga de dónde viene y entremos en esa zona. Venezuela tenía, en búsqueda y salvamento teníamos un sistema, las Fuerzas Aéreas también. Después ese sistema quedó obsoleto, búsqueda y salvamento compró 2 sistemas más, los montó en los de Caiván, pero todo eso va cambiando y no tenemos continuidad. Nuestro problema es la falta de continuidad, para ser sincero. Y eso lo tenemos que resolver. Ahí tenemos una imagen cuando estábamos en la búsqueda del Yankee Víctor 281, el LED 410 que se estrelló en el 2004 al norte de Los Roques. Tuvo un aterrizaje, un amarizaje, se quedó sin combustible, según reportó el piloto, se le apagaron los motores y amarizó. Y después fue encontrado años después, que me imagino recuerdan las imágenes. Los aspectos de interés del volumen 2. Ahí está, como les dije, los puntos donde están las cosas. Si tienen el manual, buscan en ese punto y ahí lo consiguen. La coordinación SAR, el coordinador de misión SAR, SC, SAR Coordinator, el coordinador de misión SAR, SAR Mission Coordination, SMC, y el coordinador en la escena, OSC. Aquí, en el volumen 2, nos habla del sistema AMBER, que es el sistema de ayuda mutua del Atlántico Norte. Es un sistema donde los barcos van reportando su posición y a la hora de que un barco tenga una emergencia, el sistema automáticamente te va a indicar cuáles son los buques que están más cerca y poder enviarle ayuda a ese buque que requiere asistencia. El Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimo, que es el que envía las señales de los BEPIR y de todas esas balizas. ¿Cómo se hace un plan de operaciones? El sistema de comando de incidentes, que lo conocemos. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a apoyar a un desastre que ocurrió por un deslave en X lugar, al instalarse el comando de incidentes, para eso nosotros tenemos que saber cómo adaptarnos a ese comando de incidentes. Es diferente en nuestro caso. Nosotros no tenemos que crear un comando de incidentes, porque nosotros tenemos en el servicio SAR aéreo y marítimo una estructura clara y definida. O sea, nosotros, todos los entes que vengan a apoyar son entes concurrentes y están bajo el comando de la organización SAR, sea aérea o marítima. Las etapas de conocimiento: incertidumbre, alerta o peligro, INCERFA, alerta y DESTREFA. Ya esa la hemos escuchado y la oímos a cada rato. Incertidumbre, no sé qué está pasando, hay unos tiempos establecidos. Y esas fases se usan tanto para la parte marítima, para la parte terrestre también. El muchacho perdido en el Ávila, te llega una información, entonces tú no sabes si es verdad o no. Después te alerta cuando empiezas a recibir los reportes de la familia, los amigos, los compañeros, y entra la fase de peligro o de estrefa, cuando en realidad ya sabes que tienes que iniciar las operaciones de búsqueda y salvamento. La asignación óptima del esfuerzo de búsqueda. Tenemos que tratar de localizar en el menor tiempo posible ese objeto de la búsqueda y por tanto tenemos que optimizar los cálculos para llegar al punto donde podamos encontrar el objeto de la búsqueda. Y por supuesto, cómo vamos a configurar las operaciones de búsqueda. Ahora vamos a entrar a la parte de radiocomunicación. Comunicaciones aire-tierra, aeronave-buque, tierra-buque. Esa es la operación del 1528 Papa. Estábamos aterrizados. En esa imagen está Freddy, no sé si es José Gregorio Arma, Choco o Freddy Esteves, que está allí en el 500. No veo muy bien. Acuérdense que yo soy un dinosaurio. No sé, para que estemos en cuenta. Bien. Las frecuencias de emergencia. La frecuencia de emergencia aérea es 121.5 MHz. Y la marina es el canal 16, que es 156.800. Y la 2182 en HF. La frecuencia de coordinación SAR de aeronaves es 123.1. En Venezuela, en China, en todas partes del mundo, esa es nuestra frecuencia de coordinación SAR. Y nadie nos va a perturbar. Hay otras frecuencias como aeronave buque, aquí en las aeronaves que tengan HF. Coordinación SAR, las tenemos aquí también en HF, CICLAC 6BAN. Tenemos
también otras frecuencias que pueden ser usadas en el caso de emergencias marítimas, como la C215 y la 4125 kHz, establecidas en el manual de ANSAR en el punto 2.3.4. Y la coordinación SAR marítima, que es el canal 6, que es 156.300. Ahora voy a ponerles un sonido. ¿Por qué? Porque la frecuencia de emergencia aeronáutica 121.5 es la frecuencia de emergencia que llevan las balizas a bordo de las aeronaves, o sea, el radioimpacto. Se llama radioimpacto o LT, Emergencia Transmitter, etcétera. Ya se me olvidó, esa es la edad. Pero bueno, el ELT consiste en un aparato que se activa en lo que recibe un impacto. Tiene unos sensores de gravedad, esos sensores activan el sistema y sale una señal al aire en dos frecuencias, o a veces en tres. La frecuencia son 121.5 MHz, 406 MHz es la frecuencia que va al espacio, la frecuencia que activa a lo que se llama hoy en día el sistema SAR-CoPPA, y otra frecuencia que es la 243, que es emergencia militar. Por supuesto, eso varía el equipo, pero generalmente los equipos civiles en su mayoría tienen 121.5 y 406 MHz. El 121.5 emite un sonido que es como una sirena que vamos a escuchar ahora. Igual lo hacen los EPIR. Los EPIR es lo mismo que el LT, pero para las embarcaciones. ¿Ok? Entonces, y hay palizas personales, PLB, que también transmiten en 121.5, otras solamente tienen 406 que va al espacio. Hay mucha variación en esto y muchísima información. Vamos a escuchar pues el sonido de un radioimpacto activado. Bueno, así suena el transmisor localizador de emergencia ELT. ¿Ok? Para que estemos todos claros. Emergencia Localization Transmitter. Ya me acordé, me llegó. Me llegó escénico. Bueno, ya tenemos el sonido y ese sonido se escucha en los radios de las otras aeronaves que están buscando. Cuando usted está en operación de búsqueda y salvamento, el avión de búsqueda debe colocar la frecuencia 121.5 en el radio que tenga a bordo, si tiene dos radios, porque si tiene uno solo, pues tiene que usar la frecuencia de la torre y después pasarse a 123.1 de coordinación. En consecuencia, si ustedes voluntarios van como observadores aéreos en una aeronave, recuérdenle al piloto colocar 121.5 para poder escuchar ese sonido, que es el sonido que nos permite recalar hacia dónde está el emisor de la señal, en este caso el equipo de radio. Hay casos donde la antena se parte y no sale, entonces si en los radios hay control de squelch, tenemos que volar con el sonido abierto, con el squelch abierto para oír ese sonido del radioimpacto, que no va a llegar con la misma potencia y la misma fuerza debido a que la antena sufrió un daño. Como les dije, tenemos la frecuencia de 406, que es la que va al espacio, la 243, que es la emergencia militar, que emite un sonido igual al del 121.5. Aquí tenemos cómo trabaja el sistema SAR-CoPPA. Un avión, una embarcación, una persona va al espacio en la frecuencia 406, la recibe el satélite la transmite al centro coordinador de emisión, ahí la procesa un sistema, lo envía al centro coordinador de búsqueda y salvamento y de allí salen las aeronaves, las embarcaciones o el personal a tratar de localizar esa emisión de la señal de emergencia. Hay también otros sistemas, como la LSD, que es la llamada selectiva digital, que utiliza códigos para estas operaciones de emergencia. Y tenemos diferentes puntos, por ejemplo, la seguridad de la navegación, buque a buque, diferentes frecuencias como la 156.650, canal 13, la llamada, como les dije, el LSD de emergencia.
que es el canal 70. Por ahí no se habla, solamente sale señal digital, sonido, que es la que transmite el mensaje de emergencia. Tenemos otras frecuencias marítimas. Tenemos, por ejemplo, los transponders. Los aviones tienen un sistema. El transponder es un sistema que cuando la señal de radar le pega, refleja mayor ese objetivo, ese blanco. En el caso de un avión se ve, pero además él transmite información al centro de control radar que está monitoreando esa señal. En el caso de los buques, el STAR, al recibir el STAR, automáticamente se va a ver un punto mucho mayor de esa señal del transponder marítimo para localizar las balsas. Generalmente la llevan las balsas. También, por supuesto, hay diferentes frecuencias, como la estamos viendo el EPIR, que transmite en el canal 15. Tenemos las bandas HF para transmisión de los sistemas electrónicos o de transmisión de data LCD. El guardacosta de Venezuela trabaja en estas dos frecuencias, ¿ok? En HF, donde también recibe y coordina operaciones con sus unidades. Y también tenemos, pues, el STAR 9, que trabaja en 9 Hz, el sistema STAR, lo que acabo de hablar, que trabaja en 9 Hz, ¿ok? Y así puede trabajar el ICE. El ICE, ahí es esto que está aquí, es un sistema así como lo tenemos con el transponder y tenemos los vuelos, el flight data, el flight control, etcétera. El ICE, que lo pueden buscar en internet, y controla todos los buques que están navegando. El ICE se puede apagar, lo pueden apagar o tener prendido, pero usted sabe si un buque está navegando y su posición estimada al entrar en esa página web de control respectivo, como se puede entrar a la de control de las aeronaves. Luego, por supuesto, los aficionados de Venezuela son una herramienta vital en caso de una emergencia y sobre todo en caso de desastre cuando se pierde comunicación. Son la mano derecha de cualquier centro de coordinación. Ustedes no saben la capacidad inventiva que tiene un radioaficionado cuando uno necesita salir al aire para solicitar información. Son la mano derecha. Ahí tenemos las frecuencias de emergencia de la red de radioaficionados, también están las de España, hay ligeras diferencias, pero es una red de ayuda, una red que es vital, son voluntarios como nosotros, son gente como nosotros dispuestos a dar lo mejor de sí. Nunca descarten a nadie. El SAR se trabaja en equipo y todos somos necesarios. Todos, incluyendo hasta el que ande con problemas de movilidad porque puede manejar los radios. En este caso, bueno, la banda ciudadana, todos saben, 11 metros, el canal 9, el canal 11, el canal 17, diferentes frecuencias para diferentes situaciones. Pero existen y las tenemos, ahí tenemos la emergencia. Fíjense un detalle importante, no hay radiotelegrafía. La clave Morse ha desaparecido de los sistemas de comunicaciones de emergencia. Eso no significa que no se use, que no usemos una linterna, etcétera. Pero ya la radiotelegrafía pasó a un segundo plano para los reportes de situaciones de emergencia. Hablo de la frecuencia de 500 kHz, etcétera, ¿no? Aunque esto no está en el manual IANSAR, tiene una frecuencia. Y eso que estamos viendo son las famosas cajas negras o registradores. Hay dos en las aeronaves comerciales grandes y en las aeronaves helicópteros de 12.500 libras o cualquier aeronave que sea superior a 12.500 libras de peso, 5.000 y pico de kilos. Hoy en día es obligatorio tener una o dos de las grabadoras. La de Flight Data Record o que es de datos de vuelo, o el Copy Voice Record, que es la grabadora que está en la cabina, que vamos a escuchar lo que hablan los pilotos. Ya eso lo hemos oído en infinidad de veces, en muchas grabaciones. Pero ¿qué ocurre? Estas cajas negras tienen un sistema
que se llama Underwater Localization Beacon ULB. Ese ULB, que es este aparatico que está aquí, esto que está viendo aquí, transmite en una frecuencia una señal al caer al agua. Al caer al agua es como el radioimpacto, igualito que lo escuchamos en 121.5, él tiene una frecuencia de transmisión que es 37.5 kHz. El único problema es que en el radioimpacto tenemos un solo sonido, aquí tenemos dos, porque son dos ULB que están transmitiendo, y a veces se nos pone complicado localizar ese objeto dentro del agua cuando se activa. Y les voy a colocar cómo suena. Bueno, ya lo escucharon. Ese es el sonido que podemos detectarlo a través de un hidrófono. Porque el hidrófono es un micrófono pues, que se baja en el agua y recoge todos los sonidos que hay en el mar. Continuemos. Otras frecuencias. Tenemos las frecuencias de submarinos, de emergencia. Por ejemplo, el submarino San Juan, perdido en Argentina. El teléfono subacuático, ¿en qué frecuencia transmite? 800 kHz. La frecuencia de emergencia de comunicaciones, 277.8 MHz, que nosotros le llamamos UHF. Y la frecuencia de coordinación OTAN en el caso de emergencia de submarino. También está el sistema CESAR, que es búsqueda y salvamento de combate. Hay varias frecuencias que se utilizan en el mundo, por supuesto, van a variar, porque en el momento de un conflicto bélico no va a andar uno en otra frecuencia, pero estas son las que comúnmente usan esos sistemas de emergencia de combate, que son militares. La diferencia entre nuestro SAR civil y el SAR de combate es que el otro lleva armas y ataca y se defiende. Nosotros ya estamos rendidos, lo que hacemos es salvar vidas nada más. Volumen 2. Etapas de la operación SAR. La toma de conocimiento, ya vimos cómo nos enteramos del caso, las acciones iniciales que tenemos que tomar, la planificación de la operación, las operaciones de salvamento y de búsqueda, la finalización o la conclusión de la misión. Ahí tenemos esas 5 etapas de una operación de búsqueda y salvamento. El coordinador de misión SAR, en este caso en Venezuela, lo va a designar el ente competente. Generalmente un oficial SAR más antiguo que esté en esa misión es el que va a asumir el papel de SMC. En otros países se designan a otras personas, incluyendo puede ser una persona que no sea funcionario, le dan esa potestad. Él es el que coordina y es el jefe máximo de todas las operaciones de búsqueda, sea aérea y marítima, a la cual se le ha designado esa responsabilidad. ¿Ok? Y es el supervisor de todo lo que ocurre. Allí, en esos puntos, tenemos todo lo que tiene que ver con él y sus funciones. Están dentro del manual. Y aquí les doy esta reflexión. Es importante para mí. Las operaciones SAR son la aplicación de desarrollo científico que pueden ser probados, en este caso, con formulaciones matemáticas claras y objetivas. Por ello, el SAR es la aplicación de la ciencia y no de pósimas visiones ni velas. Estemos claros con eso, señores. Estemos claros con eso. Planificación de la búsqueda. Hay 7 puntos. Aquí tenemos 5. Evaluar la situación. Calcular dónde fue el siniestro, dónde ocurrió. Todo eso está en el manual, en el punto 4.1.2. Analizar el desplazamiento de los supervivientes. Raiza Ruiz, por cierto, de moda, pero también nos pasó aquí en Caracas, en el Ávila. Un Arabat de la Guardia se estrelló ahí cerca de la estación del teleférico, arriba, donde estaban las antenas de televisión, perdón, no la estación, sino las antenas de televisión, y el copiloto va a reportar que había sufrido un accidente. Utilizar estos resultados para calcular el dato, tener dónde está el punto posible donde se desplazan los sobrevivientes o dónde cayó la aeronave, determinar el mejor modo de usar los medios de búsqueda. A veces hay
procedimientos doctrinarios. Si vamos al mar tenemos que ir con bimotores, flotadores, pero a veces nada más tenemos un monomotor y el helicóptero monomotor no tiene flotadores y no nos queda otra que usar eso. Todo eso tenemos que evaluarlo, considerarlo y en base a eso tomar la mejor decisión posible. Definir las subáreas de búsqueda o las zonas de búsqueda y facilitar un plan de búsqueda coherente para que sea desarrollado tanto por los funcionarios que están apoyando con las aeronaves como aquellas organizaciones voluntarias de pilotos, de aeroclubes que vienen a buscar a su amigo o a su compañero. Nadie puede ser desechado, todos los tenemos que usar y todos forman parte del sistema. Todos somos búsqueda y salvamento. Toma de conocimiento y acción inicial, planificación y evaluación, los patrones de búsqueda, que los tenemos aquí. Y a veces, fíjense, esto es lo que vemos, un pedacito de plano que quedó, ahí no se ve un avión. Ese es el punto clave. ¿Qué estamos buscando? Porque a veces se monta un observador a buscar en un avión y piensa que va a haber un avión aterrizado en la selva y resulta que lo que va a ver es eso que está ahí en esa flecha roja, un pedacito y quizás unas ramas rotas. Ese es el punto para poder tener claro lo que vamos a ver en una operación de búsqueda. Luego en el volumen 2 tenemos las fórmulas matemáticas. S, separación entre piernas, anchura eficaz de barrido, W, y la probabilidad de detección. La probabilidad de detección es una curva logarítmica que nos va a determinar un porcentaje que se va a usar para hacer la fórmula. Y la anchura eficaz de barrido es lo que barremos, es lo que podemos ver. Por ejemplo, este helicóptero en vuelo va a tener una distancia que es la que él va a poder ver, ¿ok? En esta forma. Y el barco igual, por supuesto, un barco, su probabilidad de ver es mucho menor que un helicóptero que está elevado. Todo eso se calcula matemáticamente y ahí está en el punto 1.6.1 donde se encuentra dentro de la estructura del manual en el volumen 2, que tiene 548 páginas. Luego nos dice, no debemos mover los restos ni su entorno, salvo que sea por el caso de superviviente. En este caso, en el páramo de Sendé, hubo este accidente, el 2030 Papa. El avión cayó allí en la montaña. El personal de búsqueda y salvamento voluntario fue el primero que llegó al sitio, de los tachirenses, de Protección Civil Táchira. Y llegaron a la escena, revisaron si había sobrevivientes y se quedaron quietecitos. No jorungaron más nada. En consecuencia, cumplieron lo que establece el punto 6.11.2, deberá evitar mover los restos de la aeronave y su entorno, excepto para asistir en el salvamento superviviente. Cumplieron con lo que dice el manual. Coordinación de misiones, volumen 2, reflexión. Vamos a leerlo. Ahí tenemos la cueva del fantasma y aquí están 2 helicópteros. De verdad, eso es allá en el Ayantepullo. Se puede tener la mejor y mayor voluntad para participar en una misión SAR y eso hay que valorarlo. De igual modo, tener sus conocimientos y experiencia, pero si no se siguen los estándares o las doctrinas como las que analizamos y que suponen un lenguaje universal en materia SAR, si no interpretamos adecuadamente y aplicamos el librito y el carácter científico del mismo, seguiremos una ruta muy larga hacia un verdadero y profesionalizado sistema. Más claro, imposible. Volumen 3, medios móviles. Fíjense que aquí ya no hay capítulos, sino son 5 secciones. Visión general, ¿para qué sirve? Una ayuda a memoria. Prestación de auxilio, lo primero, lo vital, tenemos que ayudar a las personas. Coordinación en el lugar del siniestro, porque son medios móviles. Tenemos que saber cómo vamos a coordinar ese trabajo. Las emergencias a bordo, cómo las vamos a manejar. Y operaciones SAR con varias aeronaves, porque es un trabajo complejo. Ahí tenemos una imagen cuando es hundido el destructor Belgrano en Argentina, en Isla Malvinas, en aquella confrontación, las balsas salvavidas,
la gente en el mar. Bueno, ahí murieron muchos hombres valientes. Aquí los apéndices. Tenemos 8 apéndices del volumen 3. ¿Okay? Y podemos ver una evacuación de un buque con las balsas salvavidas allí. Estos son los 8 apéndices del volumen 3. Lo que nos recomiendan, el mensaje de un plan de búsqueda, factores que afectan la eficacia de un observador, el cansancio, todo eso está escrito dentro del manual. ¿Cómo se hace el CIRRET? ¿Cómo lo tenemos que trabajar? Los formularios de informaciones iniciales, las situaciones de emergencia propia, prestación de asistencia, operaciones con varias aeronaves. Ahí está, como les digo, el contenido de los apéndices. Y esta es nuestra realidad. Las 6 fases de planificación que existen en Venezuela. La primera, la exaltación. Todo el mundo se pregunta qué está pasando. Luego la confusión. Para allá, para acá, parecemos Juana la cubana. No sabemos qué vamos a hacer. Desilusión, no lo encontramos. Cónchale, qué broma. Después sale alguien a buscar culpables, castiga a los inocentes, al que no tiene nada que ver con eso, y al final terminan condecorando a los que no participaron en la operación. Esa es nuestra realidad, nos pasa cada rato. Y ustedes lo han vivido, los voluntarios. Y bueno, señores, hemos terminado. ¿Cómo obtener el manual IANSAR? Bueno, eso vende la OASI, lo vende la OMI, en el edificio de la Torre Británica del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, del INAC, en la biblioteca está. Y bueno, cualquier cosa, ahí tienen mi correo y mi información, yo con mucho gusto se los puedo compartir. Mi correo, les repito, sarrescate@gmail.com. Fue un orgullo trabajar con ustedes, darles esta información y como les dije, hay que leer. Volumen 1, 148 páginas, volumen 2, 548, volumen 3, 268. Y leer es lo que nos va a nutrir con la información para hacerlo correcto. Aquí los dejo. Muchas gracias.